¿Cómo están, queridas amigas y amigos del Vamos Somos Chilenos? Nuevamente conectados aquí en directo desde la Radio Portales, ya a una semana de la elección presidencial, o sea, siquiera una semana, días de esta elección presidencial, que ya la campaña entendemos que termina eh, el día jueves, si no me equivoco, me pueden corregir mis contertulios, pero quisiera partir saludándolos a quienes lunes a lunes estamos compartiendo y conversando sobre el acontecer de Chile y la quinta región, y también ya no, nos estamos pasando a Ñuble, nos pasamos a la región de los ríos, así que mi saludo para Claudio Jayo, que está por ahí, ¿o no? Hola Pedro, ¿cómo estás? Aquí estoy muy bien, feliz de iniciar esta semana con tan próximas las elecciones en este programa de tarde con nuestros auditores, eh, analizando las cosas más importantes. Bueno, y directamente desde la región de Ñuble tenemos a Marco Leblanc también en nuestra voz en off. ¿Cómo estás, Marco? Hola Pedro, hola Claudio. Agradecido nuevamente poder estar en este día lunes que ya se viene, este asunto lo tenemos encima. Yo creo que la expectación y la ansiedad avanza por esto de las elecciones del próximo domingo en nuestro país. Y hay noticias, las noticias van creciendo y se han ido desmenuzando algunas cosas que habíamos visto ya la semana pasada. Así que animado para este programa de hoy. Oye, sí, efectivamente, lo que veíamos tan lejano, ¿cierto? La elección presidencial, que la veíamos a meses, a 8 meses, 10 meses, hoy ya estamos a puertas, o sea, estamos exactamente a 6 días de la elección presidencial. Crece la expectación, ¿cierto? Crecen también ya estamos en una época de veda de encuestas. Por consiguiente, es una época también propicia para que empiecen a surgir las fake news, ¿cierto? La gente que busca intencionar que la elección se vaya hacia alguno u otro lado. Y la verdad es que está bien candente, ¿ah? Ahí me gustaría recoger la opinión de ustedes ya a pocos días de esta elección presidencial. ¿Cómo ven ustedes el clima? ¿Cómo ven ustedes qué es lo que va a pasar con las diferentes candidaturas? Me gustaría escucharlos. Claudio. Bueno Pedro, la verdad es que te quiero corregir porque no son 6 días, son solo 5 días que tenemos para llegar al día de la elección. Y hay un clima candente, efectivamente, hay un clima eh, tenso por las elecciones. Afortunadamente, muy tranquilo, no hemos tenido noticias y eso es muy positivo para nuestro país. eh, Noticias negativas de las campañas, de los actos eleccionarios, de los cierres de campaña, pero que la situación está peleada, está muy peleada, pero afortunadamente está peleada por los márgenes de ventaja que pueda tener uno u otro candidato, pero no está peleada asociada a la violencia. Y eso es bueno y creo que es positivo en relación a otros periodos eleccionarios que sí hemos tenido violencia física, violencia verbal, preocupante. Esta campaña yo creo que ha sido muy buena en ese sentido, muy respetuosa, y esperemos que estos 5 días pasen rápidos para ya llegar al cierre y pasar a una segunda etapa que creo que sí lo va a haber, con la segunda vuelta el 14 de diciembre, y ir cerrando el periodo y esperamos, esperamos que haya un cambio fuerte de la política chilena, que haya un cambio de sector importante, tanto en la presidencial, por cierto, como en la parlamentaria, para empezar a experimentar cambios que tanto necesita nuestro país. Exacto. Oye, y Marco, ¿cómo ves tú, bueno, desde lo local, desde la región del Ñuble, donde tú estás, y también, Mira, bueno, lo que se ve en las noticias? Me gustaría escucharte también. sí, mira, la verdad es que comparto plenamente con Claudio. Este asunto ha ido increciendo cada vez. A ver, yo creo que acá en todas las elecciones pasa lo mismo. Todos los comandos, cuando ya se ven un poco bajos en las encuestas, traen a colación o sacan cosas que muchas veces no son del todo ciertos. Y la semana pasada nosotros analizábamos un poco la encuesta de Mayol, que quizás le vamos a dar más énfasis un poquito más adelante en el programa, pero se dio cuenta finalmente de que a lo mejor en un volador de luces no sabemos a ciencia cierta si eso es así o no. Hay una serie de acciones que he estado reporteando al respecto, pero finalmente sabemos con seguridad que vamos a una segunda vuelta, sabemos sin duda
que van a pasar solamente dos, pero hay algo interesante. Hay un buen dicho que dice, por sus frutos los conoceréis. Y veamos los frutos de cada uno y vamos a ir viendo finalmente para dónde nosotros como chilenos debiéramos estar empujando para nuestro país, que es muy, muy importante. Esta es una oportunidad histórica para nuestro país finalmente y de nosotros depende solamente. Así es. Oye, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo encuentro que todavía como que no existe el ambiente electoral de otros años, donde será porque también el tema publicitario está más restringido, pero yo la verdad es que no veo la efervescencia, porque uno que se mueve en los círculos más de opinión, en los círculos más bien políticos, efectivamente, y esto es algo de todos los días y no solamente cada 4 años, sino que es algo permanente, pero yo no veo como en el común de la gente que sea un tema lo de la elección presidencial. Yo no sé si ustedes lo comparten, Marco, tú. A ver, yo dentro del tiempo que llevo en esto, yo he estado asesorando bastante parlamentarios en la parte digital, ¿es cierto? Por sus campañas y todo ello. Entonces, más de alguna vez he estado en sus reuniones de planificación y todo. Hay muchas cosas que nosotros, el ciudadano normal no ve, porque esto ocurre en los comandos, discusiones, peleas propias de las campañas como tal. Ahora, vemos el otro aspecto que es ya cuando es la participación en la calle, ¿cierto? Los banderazos y todo ello. Pero fíjate que una vez más pude comprobar que en Chile hay un grupo grande de electores que son aquellos electores pasivos, aquellos que a lo mejor no van a un banderazo, a lo mejor no son muy, ya no va a publicar en redes sociales, pero que sabemos perfectamente qué es lo que van a votar. Tenemos claro, sí, algo muy importante, que viene un cambio de gobierno y con que la mano va a cambiar drásticamente. Este país está muy aburrido, hastiado de lo que tenemos en nuestro país hoy día, con la delincuencia, el narcotráfico y todos aquellos flagelos que están asolando nuestro país. Y esto no es una cosa de percepción, esto es una cosa de estadísticas, de hechos, de todo aquello que las personas comentan y muchas veces no denuncian, porque dicen, ¿para qué? Si los van a soltar a las horas. En ese nivel estamos. Por eso necesitamos un cambio drástico dentro de los mandos de nuestro país. Así es. ¿Cuál es tu visión, Claudio, en relación a esto? Porque yo insisto en que, claro, tiene razón Marco con decir que, claro, no hay tanta participación en cuanto a esa línea, pero convengamos también que eso representa un porcentaje minoritario. O sea, la mayor parte de la gente no participa en los banderazos, no participa en los partidos políticos, no tiene una participación política activa. Más bien se levantan a votar en la medida en que la votación es obligatoria, y si es voluntaria ya lo vimos hace unos años atrás. Pero yo particularmente veo que en esta elección no veo la efervescencia de otros años. ¿Será que la gente está media chorialla de la política, como, digamos, como desilusionada de todo el mundo, así como transversalmente? ¿Qué crees tú, Claudio? Yo sí, yo comparto contigo en el sentido de que la gente ya está hastiada de la política, está hastiada de todo lo negativo que rodea la política, que rodea nuestro país. Pero fíjate que aquí en la quinta región se ha visto bastante entusiasmo. Yo te puedo contar que en las calles de la quinta región, especialmente en el sector de Reñaca, Viña del Mar, Valparaíso, que es la zona en que yo me muevo, se ve actividad, se ve banderazo, se ve entusiasmo, se ve grito, se ve participación de los automovilistas al enfrentar estos banderazos. Y en el círculo social que a mí me rodea, encuentro yo que hay bastante interés, porque cualquier reunión social que tú estés con tus amigos, con tu familia, eh, sale siempre el tema de la política, sale el intercambio de opiniones, de por quién vas a votar, qué pasa, unos defienden las cualidades de sus eh, elegidos y denostan a quien va por el lado contrario. Yo encuentro que hay un clima de participación importante. Pero también concuerdo contigo, Pedro, que no es el de antes, no es el sistema electoral
en que era absolutamente marcado, sobre todo a 5 días de una elección. Pero yo creo que esto va a aumentar en los días que vienen y vamos a tener que analizar muchos casos. A mí hay varios casos que me preocupan, que en algún minuto tenemos que darle un espacio aquí, que es, por ejemplo, la corrupción. La corrupción, que es un tema que poco se habla en este país, se habla más del narcotráfico, se habla más del crimen organizado, de las bandas, del delito, pero la corrupción es un problema que afecta a nuestro país tan grande que tenemos que hincarle un poco el diente, y como escuché a algún comentarista, desgraciadamente, ninguno de nuestros candidatos presidenciales se ha centrado en el comentario o en su opinión respecto a la corrupción. Entonces yo creo que ahí tenemos un tema que más adelante podemos hincarle el diente fuerte y que va también a mover el entusiasmo electoral. Mira, tú planteas algo que es súper importante, Claudio, y yo creo que está íntimamente ligado con el tema de la elección, ¿ah? Porque cuando hablamos de corrupción, indudablemente la corrupción es algo que se da principalmente dentro del mundo público, ¿cierto? Que es en el fondo lo que... Porque la corrupción en lo privado corre por otra línea, pero la corrupción en lo público tiene vinculación directa con lo que viene, con la elección presidencial, ¿cierto? Las elecciones municipales, parlamentarias. Hemos visto principalmente los casos de corrupción en este mundo político, pues quiero decir. Por consiguiente, yo creo que también los candidatos se toman esto bastante con guante blanco. ¿Y por qué? Porque, seamos honestos, si bien es cierto, este gobierno ha tenido casos importantes y grandes, digámoslo así, de corrupción, de falta de probidad, pero también es algo que ha cruzado de forma bastante transversal al mundo político. Entonces, recordemos que hay un candidato, un diputado republicano que también estuvo envuelto en este tipo de cosas. Entonces, yo diría que es algo, como es bastante transversal, los políticos, como que me da la impresión, es un análisis muy personal, que no quieren meterse mucho en eso porque en el fondo pueden salir todos salpicados, lo cual evidentemente representa algo negativo, porque al menos yo siempre lo he planteado que para que, o sea, que lejos de ser algo negativo que estas cosas se sepan, es algo positivo, porque este tipo de conductas son conductas humanas y siempre van a existir. El tema es cuando nos hacemos los lesos y guardamos la basura debajo de la alfombra, cuando levantamos la alfombra y vemos toda la cochinada que está ahí, y eso nos permite poder limpiar, nos permite cambiar la alfombra, nos permite tomar decisiones que vayan en la línea contraria, ¿cierto? Entonces, pero claro, cuando pasa esto, como que, porque es evidente, pues Claudio, lo que tú planteas. Eh, Hoy estamos a puertas de una acusación constitucional contra un ministro de la Corte Suprema, si no me equivoco, no sé, Suprema de Apelaciones, No, apelaciones. eh, de apelaciones. Estamos también con el caso de la ministra que influyó fuertemente en nominaciones, en juicios. Entonces, estamos ante casos reales de corrupción, o sea, no son cosas aisladas, y además con personas de gran connotación pública y de mucha influencia. Entonces, claro que pasa que uno dice, oye, ¿y por qué no están abordando este tema? Entonces, a lo menos uno con suspicacia podría decir, tal vez es mejor no levantar mucho polvo a puertas de una elección. No sé, ya que tú lo planteaste, Claudio, me gustaría recoger tu opinión en ese sentido, ya como profundizando un poco el tema. Sí, mira, yo te escuché muy bien y efectivamente puede ser una razón la que tú diste de que la corrupción está cruzada en toda la línea política, no hay nadie que se salve. Pero eso es lo tremendo, digamos, en nuestro país. No enfrentarlo porque están involucrados todos. Yo creo que ahí falta la posición del candidato que diga de frente qué va a hacer contra la corrupción, cómo va a corregir esto, porque es un mal tremendo que afecta a nuestro país, que le hace un daño, pero eh, incalculable. A mí me ha impresionado mucho en estos últimos días el caso de la situación del caso Bielorrusia, que se ha llamado, con la participación y la actividad permanente de la ministra Vivanco de la Corte Suprema. Si pensamos que estamos en una corrupción a ese nivel en el Poder Judicial, en el más alto estándar político del Poder Judicial como es la Corte Suprema,
por Dios, ya queda poco que pensar para el resto. Eh, lo más importante de todo aquí seguramente va a ser la estructura que hay que hacerle al Poder Judicial, eh, la designación de jueces, la designación de ministros. Eso tiene que cambiar porque hemos visto y nos han mostrado, pero claramente, cómo ha influido esta ministra, la ministra Vivanco, en esta situación. Y en el caso del juicio de Codelco, eh, la participación que ella ha tenido y todas las platas que ella ha recibido por emitir fallos en favor de una u otra parte, a mí me parece tremendo para el país y yo creo que es un problema que no se puede seguir eludiendo y hay que enfrentarlo de todas maneras. Y desgraciadamente, Pedro, tú lo mencionaste al inicio, hay dos carriles de corrupción, la corrupción pública y la corrupción privada, pero no por ser privada deja de ser importante para el país, porque cuando tú sufres una corrupción privada, también te daña mucho, te ocasiona mucho daño, te ocasiona más que el daño patrimonial, económico que te pueda causar en un minuto, perdón, te produce un daño de confianza que es tremendo, porque ¿por qué mi país actúa así? ¿Por qué tenemos que actuar de esta manera y no privilegiar la honradez, la honestidad y la buena intención en cada una de nuestras acciones? Así que yo creo que es un problema que se debe atacar, pero frontalmente y desde este minuto. No, yo lo comparto plenamente contigo, Claudio, pero solamente me gustaría hacer la distinción en que, en el fondo, cuando hay corrupción con plata pública, es algo que nos pega directamente a todos los chilenos. No, Y sin lo duda. otro, claro, no es menor en ningún caso, ¿ah? Pero claro, uno podría decir ya hoy, por último, la plata no es nuestra, ¿cierto? Pero cuando la corrupción es a nivel del Estado, yo creo que es mucho más grave porque imagínate casos donde se han despilfarrado, donde no se sabe el destino de miles de millones de pesos y en la quinta región, por ejemplo, se ha construido el 10% de las viviendas post incendio. Entonces, la verdad es que son situaciones donde uno dice, oye, da más rabia todavía. Claro. Marcos, ¿qué dices tú? Mira, escuchaba atentamente lo que ustedes decían y lo comparto plenamente, chicos, pero ¿saben dónde está la raíz de la solución de esto? No cuando el problema ya está instalado. No tenemos mucho que hacer a lo mejor, salvo aminorar el problema. ¿Sabes dónde está el que nosotros como padres tengamos la suficiente valentía y decisión de enseñar a nuestros hijos desde la más tierna infancia este principio? ¿Cómo irán ustedes? ¿Cómo irán los auditores? Oye, pero ¿cómo le enseñaron yo a mi hijo que la corrupción es mala? Simple. Mándelo a comprar y que le traiga el vuelto. Pero que no solamente le traiga el vuelto, que le traiga la boleta. Pero papá, que se me perdió. No, vas y pides una copia de la boleta. A mi hijo, desde muy chico, que tiene 24 el mayor, desde muy chico le instruí que cada vez que fuera a comprar, la boleta la pide. Tiene que ser exacto del valor que le pidieron por lo que compró. Y el vuelto lo tiene que retornar. Eso de que se me perdió el vuelto, que se me cayó una moneda, puede ser una vez, pero tú le vas enseñando de pequeño a tus hijos cuál es el proceso de ser lo más transparente posible y que estos conceptos básicos no lleguen finalmente a una corrupción tan grande como la que vemos hoy día. Cuando ellos han tenido a cargo, por ejemplo, en el colegio, algún tipo de recepción de dinero, cada una de esas cosas, mi instrucción ha sido, cada, cada ítem de gasto que tuviste va acompañado de una boleta con la descripción, si es un voucher, con la descripción, qué fue lo que se compró, por qué, digamos, razón y todo lo demás. Todo tiene que ser leído y que esté a disposición de todas las personas. Creo que cuando nosotros como padres comenzamos a enseñar a nuestros hijos estos principios de forma tan tajante, la probabilidad de que ellos puedan llegar a hacer cosas incorrectas es menor. Pero cuando hoy día tenemos padres que hacen cosas que son absolutamente contrarias a lo que le podemos enseñar a nuestros hijos, no tenemos mucho donde agarrarnos ahí, como decimos en buen chileno.
Pero como ustedes dicen, es cierto, quizás uno de los grandes problemas flagelos que tiene nuestro país hoy día es la corrupción. Y como decía Pedro, son miles de millones de pesos que han sido robados descaradamente. ¿Y por qué digo robados descaradamente? Porque no haber boletas de garantía, no hay nada que les permita legalmente que ellos puedan devolver estos dineros. Se les va a poder procesar, hacer todo un asunto judicial frente a esto, pero finalmente va a pagar, como decimos en buen chileno, moya. Es demasiado, demasiado el dinero que se ha ido perdiendo en este país. Es tremendo. Cuando llegue la nueva administración, vamos a ver finalmente con la auditoría que se van a realizar cuánto es el desfalco que ha tenido nuestro país. Porque ese es el nombre, desfalco, que ha sido nuestro país víctima. Sí, sí, concuerdo plenamente contigo, Marco. La verdad es que es bien triste y claro, y efectivamente es un tema que viene desde la casa, ¿cierto? Y yo siempre lo comento, gracias a Dios he tenido la posibilidad de viajar harto, mi familia, la mitad de mi familia vive en Europa. Y claro, pues uno siempre ve y lo dice un poco como en tono de chiste, ¿cierto? Que los chilenos somos vivos, ¿ah? Las chispezas chilenas, pero muchas veces esa chispeza chilena termina siendo, no termina siendo otra cosa que sinvergüenzura, patudez, ¿cierto? Ah, tratando siempre de sacar partido de toda situación, tratando siempre de pasarnos por el lado. Y la verdad es que eso es algo que efectivamente forma un poco parte, lamentablemente, de nuestra idiosincrasia. Y claro, cuando uno conoce otras culturas, cuando uno se confronta con otras culturas, te das cuenta que en el fondo no tiene nada de bonito. Así Oye, es. nos quedan algunos minutos para terminar este primer bloque y no sé si les parece que hablemos del tema de la inseguridad que sigue siendo un tema semana a semana. Me gustaría dejar el panel abierto para escucharlos. Claudio, tú que vienes del mundo policial, ¿cómo ves todo este tema? ¿Tú crees que hay solución? ¿Qué es lo que hay que hacer? Está grave, está grave el problema de la seguridad. Desgraciadamente, hemos tenido casos y estamos en sintonía con, con los medios de comunicación en que todos los días hay casos preocupantes. Tenemos, por ejemplo, el asalto que hubo recientemente en el mall de Maipú. ¿Cómo se justifica que al interior de un mall, en una tienda interior donde está plagado de gente, haya un robo de características muy violentas con disparos? Tenemos el caso, no sé si ustedes han escuchado, de San Vicente de Tahuatahua, donde se encontraron unas osamentas, una de las personas maniatadas de pies y manos y quemada completamente, y el segundo cuerpo absolutamente también destrozado, lo descuartizaron, con la posibilidad que están investigando ahora que se encuentren más cuerpos. Y a mí lo que me preocupa es que esto se ve como una noticia más. Ya no nos llama la atención, ya no nos alarma como nos alarmaba antes, y esto desgraciadamente continúa. Eh, yo creo que los desafíos grandes del nuevo gobierno tienen que estar dados en esta línea, la corrupción, la seguridad, para tener un país confiable, para tener un país tranquilo. En la corrupción propiamente tal, yo concuerdo con Marco en el sentido que esto es un problema cultural. Yo creo que tenemos que atacarlo desde la niñez, desde los prebásicos, enseñarle con pequeños ejemplos a todos los niños que se debe actuar y se debe vivir en un marco de respeto, de protección de los derechos personales y de los que nos rodean. La educación es básica, pero hoy día como está planteada la educación, desgraciadamente no tenemos muchas esperanzas. Por eso es que la esperanza está en que en un nuevo gobierno se cambien todas estas políticas y cuando se vaya a un colegio se vaya a enseñar materias
importantes, valores, principios, y no como se está haciendo en algunos colegios objetivamente con enseñanzas ideológicas de tipo marxista. Ojalá que eso se termine porque es muy grave. Te muteado, Pedro. ¿Estás muteado, Pedro? Perdón, ahora sí. Yo decía que nos queda menos de un minuto para terminar este primer bloque, entonces dejemos a Marco su opinión para el segundo, ¿no te parece? Sí, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya? Así es que Listo. bueno, vamos a una pausa musical y volvemos en unos minutos con el segundo bloque del Vamos, Somos Chilenos desde la Radio Portales. ¿Cómo están? Y ya estamos aquí de vuelta con el segundo bloque luego de esta pausa musical. Y bueno, al terminar el primer bloque estábamos hablando de los casos de corrupción, ¿cierto? No, miento, de la inseguridad. Ahí Claudio nos estaba haciendo una exposición desde su perspectiva también profesional, que esto lo ve él muy difícil y me gustaría hacerte una pregunta, Claudio, porque yo he escuchado a varios expertos que dicen que en esta cuestión ya hay un punto casi de no retorno o donde el retorno tiene que ver mucho con aplicar una mano dura, así ya como fuera de los estándares que nosotros conocemos, o entendiendo que dentro de nuestros estándares estábamos discutiendo hasta hace poquito si todavía podíamos usar las pistolas estas que tienen una pequeña descarga eléctrica. Entonces, soluciones que serían mucho más profundas, mucho más de fondo, algo así como lo que se ha hecho en El Salvador con el presidente Bukele. Me gustaría recoger tu opinión en torno a eso, Claudio, y ahí le damos el pase a Marco. Mira, Pedro, yo la verdad es que veo el problema de la seguridad como un problema, como tú dijiste, casi sin retorno. Es tan grande, es tan tremenda la situación de seguridad en nuestro país, que son tantos los factores que habría que abordar que, que la verdad no tendríamos los medios para hacerlo. Tenemos un problema grave de migración que nos afecta tremendamente porque todos los que vienen, desgraciadamente, un gran porcentaje nos viene a aportar al país, nos viene a ser el inmigrante que cooperaba, que engrandecía al país, sino que desgraciadamente el gran porcentaje es de delincuencia. Tenemos un problema carcelario tremendo. Tenemos ningún sistema de rehabilitación en las cárceles. Por tanto, las cárceles se han convertido en una universidad del delito. Tenemos las policías coartadas en su acción, como tú decías, discutiendo recién si se puede usar una pistola paralizante, una pistola no letal para que enfrentar la delincuencia, lo que es absolutamente equivocado. Cuando se habla de fuerza proporcional, que la policía debe aplicar una fuerza proporcional, no señor, están absolutamente equivocados. La fuerza de la policía siempre tiene que ser superior a la del delincuente. Tenemos Así es. ejemplos de muchos países en que la policía hace uso de fuerza superior a la del delincuente y es la manera de eh, solucionar esos problemas. No es la fuerza proporcional que el carabinero tiene que medir. Si me están atacando con una onda, voy a tener que ir a buscar una onda para contrarrestar. Que si me están atacando con un palo, no puedo. No, señor. La, la, la fuerza a aplicar por la policía debe ser siempre superior a la del delincuente. Es la manera de atacar. Pero por eso te digo, hay tantas transformaciones legales, judiciales, procedimentales, de infraestructura, de, de medios, que yo lo veo como un problema sin retorno. Es muy complicado. Por eso yo quiero ver las políticas que traiga el nuevo presidente de la República y poder apoyarlo en eso. Yo creo que el país necesita, y me duele mucho el estómago pensarlo, que es muy difícil solucionarlo en 4 años. O sea, van a tener que ser políticas de Estado mayores a largo plazo, pero que le den por lo menos a la sociedad una sensación mayor de seguridad. Perfecto. Marco, Miren, yo creo que, a ver, yo no sé por qué sí fui educado así,
vuelvo un poco a las raíces. ¿Qué pasa con los padres cuando, por ejemplo, llevamos a nuestros niños el primer día al colegio? Mi política, que no la aplicó mi padre conmigo, porque yo ya iba clarito para cómo tenía que ser en el colegio. Mi política fue la siguiente: yo llegué al colegio con ellos y lo repetí. Mis hijos tienen diferencia de 8 años, y con los dos fue exactamente igual. El mayor siendo el primero, un poco no voy a decir el regalón, sino que el que había llegado primero a nuestras vidas. Entré al colegio con él, a kindergarten, en un colegio donde digamos, siempre quise tenerlo en él, y se pudo llegar a hacer lo que es el colegio Liaone en Belloto. Entrando, eh, le digo al inspector: inspector, necesito hablar con usted, con su profesor y el director. Se demoró un poquito por el director, llegaron los tres. Quiero que les quede muy claro lo siguiente que les voy a decir a mis hijos delante de ustedes. Hijo, pasando tú la reja del colegio hacia el colegio, yo pierdo autoridad sobre ti. La autoridad la tiene tu inspector, tu profesor y tu director. Espero que ellos no me tengan que llamar por algún problema que tú has ocasionado en el colegio. ¿Te quedó claro? Chiquitito, muy chiquito. Él tenía 5 para 6. Sí, papá. Fue tal el golpe que recibió el inspector y me dijo: ¿por qué usted le dijo eso? ¿Y qué quiere que le diga? ¿Que haga lo que quiera? No, 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 no nos referimos a eso. Me dice: porque nunca hemos visto a alguien de un papá que le haya dicho eso, que su autoridad la pierde, y dígame, ¿es mentira? O yo puedo venir al colegio y decirle: no, él no va a hacer la prueba hoy día, la va a hacer mañana. No, va a hacer esto. No puedo, porque mi autoridad llegó hasta la reja. Cuando un padre inhibe esa autoridad en un colegio a quienes están enseñando a sus hijos, ya empezamos con problemas. Y el segundo problema grave para empezar a impedir esto, de los flagelos que hoy día tenemos, es que finalmente nos aseguremos que la enseñanza que nuestros hijos van a recibir, como decía Claudio en el bloque anterior, no pueden ser ideologizadas. Del momento en que son ideologizadas, ahí recupera la autoridad del padre para saber qué tipo de enseñanza tiene que recibir su hijo. Gran parte de los problemas que hoy día tenemos en Chile es eso, que se permitió este tipo de enseñanza aberrante en los colegios, que no fuera la que se supone deben recibir secularmente como estudiantes. Sí, y además agregar que por los tiempos que vivimos, donde los padres son bastante más ausentes en la educación de los hijos, y que tiene que ver en el fondo con el desarrollo profesional, con que hoy Chile permite un desarrollo mayor en diferentes aspectos. Por consiguiente, los papás también eh, dejan de estar presentes en el hogar. Y claro, y pasa que los chicos prácticamente como que se educan solos. Entonces, claro, pero tampoco se trata de demonizar el actual sistema, porque evidentemente los niños pueden acceder a cosas que nosotros mismos, yo lo hablo incluso a título personal, cosas que a nosotros nos fueron tal vez más esquivas y ellos hoy pues, tienen mucho más acceso. Entonces, creo que son debates interesantes que hay que dar, pero en este caso puntual que ustedes tocaron, tiene que ver con una mirada un poco más introspectiva, ¿cierto? Más allá de hablar del Estado, no, es como uno como padre, cómo lo está haciendo y dónde están los límites que uno le pone, dónde está el enseñarle el respeto a la autoridad, que efectivamente es lo que decía Marco, o sea, en el colegio un profesor es una autoridad y hoy vemos incluso que los mismos padres son los que le restan autoridad a los profesores y actúan en defensa corporativa de su hijo sin muchas veces, porque aquí estamos con cosas. Uno en el colegio era de una forma y en la casa de otra. Y yo creo que incluso ustedes, así que no me vengan a decir que no. Uno se portaba de una forma con los amigos y con los papás de otra. Entonces, imaginemos más encima en los tiempos actuales donde existe mucha más libertad y mucho más libertinaje. La verdad es que eso se multiplica por un cero adicional. Entonces, es un componente al que hay que poner atención, ¿cierto? Oye, me No, y gustaría... perdón, perdón, Sí, Pedro, perdón, sí, pero sí. la verdad, antes de cerrar este tema,
Yo comparto plenamente con Marcos que la esencia de la solución de estos problemas, hablábamos antes de la corrupción, ahora de la delincuencia, de la seguridad, del comportamiento, de los principios, son problemas culturales y es un problema que van a pasar muchos años para que lo podamos solucionar y tenemos que empezar a trabajarlo desde ahora, desde nuestros niños, para que la cultura de ese niño sea diferente a la cultura que hoy está mandando el país. Por eso es un problema a largo plazo que hay que empezar a solucionarlo desde hoy. Chicos, perdón, que quiero comentarle algo muy rapidito para que no se nos vaya el tiempo en esto, pero la semana pasada recibo el comentario de una mamá joven, 33 años, que en su segundo matrimonio tiene un hijo que tiene 4. Entró este año al colegio. La han llamado 7 veces en el año, porque el niño es un desastre. Garabatos, grita a los profesores, hace lo que quiere. ¿Sabes cuál fue la respuesta de la mamá cuando me estaba contando finalmente su frase final? No sé qué hacer con este niño. 4 años y no sabe qué hacer con el niño. ¿Dónde viene el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿El niño? Por ningún motivo. El niño no nace malo, no nace violento. Es el problema que los padres, finalmente podemos concluir, no hacen lo que tienen que hacer. Esa frase me marcó. ¿Qué hago con un niño de 4 años? Increíble, ¿eh? Yo le diría, si no hace ahora, lo que tiene que hacer es espérese 10 años más. No, espérate, tenemos complicado. Lógico. Oye, bueno, me gustaría sacarlos un poquito del acontecer nacional y llevarlos a un tema que ha sido bien controversial, eh, que tiene que ver con el cruce que tuvo el presidente Boric con el presidente Milei en una cumbre internacional donde nuestro presidente de la República saluda a su par argentino, estirándole la mano desde su asiento. O sea, creo que es una falta de respeto que uno no la comete ni, o sea, a mí no se me ocurre saludar a alguien desde el asiento en ningún caso, salvo que uno, no sé, esté ocupado, no sé, pues no te podéis parar del asiento, como por ejemplo en este minuto si alguien me saludara, que tal vez le cerraría un ojo, Lo más terrible pero de todo, Pedro, lo más terrible de todo es que es la representación maleducada del país, de Chile, porque eres el primer mandatario, está en representación de todos nosotros, de todo el país chileno, y comete una maleducación de esa naturaleza, no tiene nombre, no tiene nombre, menos mal que se va este caballero roto, maleducado, como de tercera clase. Qué sí, bueno que lo trajiste a concuerdo, colación. concuerdo contigo porque, y es lo que iba a precisamente decir, o sea, cuando él actúa, desde el minuto en que él salió electo presidente de la República, no desde el minuto que salió electo, sino desde el minuto que él jura como presidente de la República, él se transforma en nuestro presidente, en el presidente del Estado de Chile. Por consiguiente, aun cuando no nos guste, es nuestro presidente también. ¿Ya? Y él es nuestro representante porque él es quien dirige las relaciones internacionales. Por consiguiente, claro, su actuación eh, está también predeterminada por normas de educación, por normas internacionales, por diferentes componentes que debe observar como presidente de la República. Entonces, cuando vemos que tiene esa falta de respeto, falta de decoro, eh, con un par, y más aún con el presidente argentino. O sea, uno dice, de verdad, nuestro presidente no sabe bien dónde tiene los pies, ¿cierto? Él todavía no entiende que él no es director de una barra brava, que él no es presidente de un sector político, y que en el fondo cuando se enfrenta a otro jefe de Estado, él debe comportarse como tal. Y, y ese tipo de falta de respeto, la verdad es que es algo que, no sé, a mí me nace incluso pedirle disculpas como chileno al presidente Milei, y ojo, con cualquier presidente de la República. O sea, si se encontrara con Maduro, con todo lo que podemos criticarlo, también lo que corresponde es saludarlo dándole la mano. O sea, no imagino algo distinto con otra persona. O sea, entonces, no sé, Marco, ¿tú te gustaría comentar este impasse? Mira, yo recuerdo cuando murió Chávez, ¿recuerdan?
Asistió el presidente, ¿cuánto se llama? Piñera, Piñera. ¿Y qué hizo Piñera? ¿Se recuerdan? sí, Participó llevando se, el ataúd, se colocó de escolta en el ataúd. no pensando como él, pero Piñera sabía perfectamente, como todo buen chileno bien nacido, de que la investidura del presidente de la República es de la más alta calidad en respeto, desde el punto de vista cargos de una nación. Por lo tanto, si yo la tengo, esa investidura, o cualquier chileno debe entender que es el representante, como ustedes bien decían, de todos los chilenos. Por lo tanto, debe dar la mejor imagen al mundo, sobre todo cuando se reúne con sus pares en alguna reunión que esto amerita. Cuando esto no se entiende, y no se entiende precisamente por qué, porque no hay respeto por esto. Tenemos que recordar que el mamarracho que se pretendía instalar en nuestro país, había que cambiar la bandera, había que cambiar el himno, poco menos había que desaparecer esto. Todo, todo. Había una renovación completa de todo esto, si era escucharlos. Entonces, ¿qué nos puede sorprender en esto? Como dice Claudio, menos mal que queda tan poco para que este gobierno pueda salir y solamente puede llegar a ser un terrible mal recuerdo frente de todo esto. La verdad es que me da vergüenza. Me da Y vergüenza te digo porque, más, Marco, te digo sí, más. Yo me felicito que nosotros hayamos traído, que Pedro específicamente haya traído este tema al comentario, a un programa radial, porque si tú haces un análisis, no ha habido críticas, no ha habido programas abiertos que hablen de esta tremenda maleducación como presidente de la República y la vergüenza que ha hecho pasar a cada uno de los chilenos. No se ha comentado. Qué bueno que nosotros los trajimos a nuestro programa y podemos hacer una crítica pública a la mala educación del actual presidente de la República. Porque como tú dices, él, cualquiera sea su posición, debe ser respetuoso, debe ser caballero, porque está representando a todos los millones de chilenos que estamos a través de él en esta ceremonia oficial. Así es. Oye, ya pues, aterricemos entonces, como habíamos dicho en el primer bloque, en la quinta región. O hagamos un recorrido, bueno, por la quinta región, Marco también quería hablar de la región de Ñuble. Bueno, yo ya algo hablé en el programa pasado de la región de los ríos, pero me gustaría que la Radio Portales tiene su origen en la quinta región, en Valparaíso específicamente, y me gustaría escucharlos. Sobre su análisis en relación a las elecciones parlamentarias. La región de Valparaíso elige senadores y diputados, en tanto región impar. Y, y como comentábamos la semana pasada también, pareciera ser que la quinta región es la madre de las batallas. Es una región que está al lado de Santiago, es del poder legislativo y siempre una zona muy influyente en el quehacer nacional. Entonces, me gustaría escucharlo. eh, ¿Cómo ven que lo que está pasando en la quinta región ya a nada de la elección parlamentaria? Bueno, el representante de la quinta región hoy día soy yo, porque soy el as- único que estoy, así es, estoy en esta Claudio. región. Otro representante de Chillán y el otro de Valdivia. Así que, mira, yo veo muy interesante la quinta Pero, región. perdona, Claudio, pero entréguenos la visión de la región, no de Reñaca. Ajá. No, 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 de la región, de la región. No, 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 sí, de la región. Yo encuentro que la disputa eh, presidencial y parlamentaria en esta región está muy bonita. Hay muchos candidatos, hay muy buenos candidatos, también hay otros que desde mi perspectiva no ni siquiera deberían postular, pero están ahí y yo creo que vamos a tener una elección bonita, reñida y creo que en esta región van a salir gente muy valiosa que por sus capacidades, por sus características, por sus cualidades, van a representar bien a la región y van a hacerle un tremendo bien al país. Tenemos en ambas cámaras, no, en la Cámara de Diputados y Senadores, digamos, muy buenos representantes.
con decirte que cuesta decidirse, cuesta decidirse por cuál de ellos uno puede elegir y puede optar. En el caso mío, yo tengo varios postulantes a la Cámara de Diputados y senadores de la parte militar, con unas capacidades tremendas, pero también hay civiles de muy buena contextura política y está difícil. Si tú me preguntas a mí, ¿tú tienes claro por quién vas a votar? La verdad es que no tengo claro todavía. Tengo muy bien definida la línea, pero no lo tengo absolutamente claro. Pedro está muteado. Estaba muteado, perdón, sí. Qué interesante lo que acaba de plantear Claudio, porque es una visión muy personal, que yo creo que en general, o sea, mira, en el caso presidencial, yo creo que ya la gente puede tener un poco más claro en gran porcentaje por quién va a votar, ¿cierto? Pero asumiendo también que esta cuestión es tan dinámica que puede salir una noticia a mitad de semana y vuelve a cambiar la aguja, ¿cierto? Pero a nivel parlamentario, porque hay tantos candidatos, hay tantas opciones distintas, ya no es como ustedes se acuerdan antes que estaba la derecha y la concertación, y lo demás eran, la verdad, movimientos más bien pequeños, pero hoy no es así, pues. Hoy tenemos efectivamente cuatro bloques, entonces va a haber una dispersión importante de votos y precisamente eso es lo que pasa, que uno dice, oye, porque por ejemplo, mira, la derecha, ¿ya? Tienes las alternativas tradicionales, que son lo que fue Chile Vamos, la coalición del expresidente Piñera. Luego tienes el Partido Republicano, que viene con una inercia importante. Y hoy también tienes a los nacional libertarios. Entonces ahí tienes otra alternativa. Por el lado de la izquierda lo mismo. Entonces, la verdad es que hay muchas alternativas, eh, y yo creo que esta semana es clave para el tema parlamentario. Imagínate, Claudio, si tú que eres incumbente, que eres una persona que está permanentemente, a lo menos semana a semana estamos conversando sobre política y no tienes claro, imagínate la persona común y corriente que no tiene mayor opinión política, que no tiene mayor análisis de lo que está ocurriendo, puede pasar cualquier cosa. O sea, a mí no me extrañaría que alguien vote por un parlamentario de derecha y por Jara o al revés. O sea, bueno, sin ir más lejos, yo creo que va a haber muchos votos Matei y parlamentarios de izquierda. Entonces, la verdad es que bien insospechado el escenario que estamos viviendo hoy en Chile, porque efectivamente a mí el fenómeno Matei principalmente me produce sorpresa, porque, y más que sorpresa, es como anecdótico, ¿cierto? Ver a personas tradicionalmente de la concertación de izquierda llamando a votar por él, Matei, es a lo menos curioso. ¿Marco? A ver, muchachos, miren, acá les voy a comentar lo que sucede en la región de Ñuble. La región de Ñuble tiene 50, estoy hablando, bueno, acá no vamos a elegir senadores, para que se entienda, vamos a elegir presidencial y diputados. Diputado. Claro, en el ambiente de diputados hay 50 postulantes, 50 para 5 cupos. Es decir, se convierte en una de las listas de mayor envergadura en oportunidades de ser candidatos, ¿ya? Se dice, las encuestas más formales, más serias de esta zona, se dice que en el mejor de los, digamos, eventos que podría llegar a ocurrir, sería un 5-0 a favor de la gente de derecha. Recuerden, esto es una zona muy agrícola, que ha tenido muchos problemas en los últimos 8 años frente a esto. Por lo tanto, ha sido el foco donde los postulantes, los candidatos se han ido enfocando un poco para, entre comillas, entregar soluciones. Pero se dice finalmente de que lo más probable es que sea un 4-1 por bloques. Es decir, acá lo más probable es que el sector de derecha saque muchos votos porque son muchos los problemas que se tienen. Así que imagínense 50 postulantes para 5 cupos. O sea, no es menor la cantidad de electores que va a tener esto.
La verdad que, Eh, como decía Pedro, la dispersión política es tremenda. Es tremenda y confunde a- al ciudadano común y corriente. Entonces, ahí estamos una vez más frente a una estructura, a un cambio de estructura que debe ser eh, muy claro en la política. No puede existir veintitantos partidos políticos en un país como nosotros, con una cantidad de habitantes limitado a 18 millones de habitantes y hay veintitantos partidos políticos. Entonces la dispersión que se crea es tremenda. Bueno, hoy día hay que analizar y ver el desempeño del debate presidencial, aunque ya nuestro programa el próximo lunes va a estar definido con los que pasan a segunda vuelta. Podremos comentar desde esa perspectiva lo que se diga hoy, que me parece que va a ser un evento que va a definir a muchas personas. Ojalá así sea, que sean claros, que enfoquen los problemas que a cada uno nos interesa para poder determinar con conocimiento y de buena manera nuestro voto el próximo sábado. Sí, efectivamente, mira, nos queda ya nada de programa y en lo personal me gustaría hacer un llamado a que ojalá estos últimos días se desarrollen en tranquilidad, ¿cierto? Eh, que los chilenos se preocupen de investigar un poquito y que ojalá a quien elijamos lo hagamos pensando en lo mejor para Chile, en lo mejor para todos y sobre todo para las personas más necesitadas, ¿cierto? Porque si hay un cliché que uno siempre dice, es que el rico, el que tiene plata, se la arregla solo, pero son las personas más humildes las que sí necesitan un buen gobierno y ha quedado demostrado que un mal gobierno afecta directamente a las personas más desposeídas. Así que un llamado a eso, que ojalá el proceso electoral se desarrolle con calma y el próximo lunes estemos hablando de un proceso lindo, un proceso que nos enorgullece como chilenos, en donde protegemos y nos sentimos orgullosos de nuestra democracia. Muchas gracias, Claudio, por este programa. Ya nos queda nada. Muchas gracias, Marco. No sé si alguno de ustedes tiene algunas palabras finales ya. Yo No, solo adherirme a tu petición final, ujú. Pedro, que el proceso sea limpio, sea tranquilo y que nos enorgullezcamos de él. Marco. Así es. Lo que ustedes mencionan, que las personas puedan votar informadas, esta es la clave. No por ideologizado, informada. Y van a darse cuenta que finalmente cuál es su candidato que a usted le puede satisfacer sus propias necesidades. Eso. Perfecto. Ya pues, queridos amigos y amigas, estamos dando término a este nuevo programa del Vamos Somos Chilenos de la Radio Portales, a puertas ya de la elección presidencial y parlamentaria. Y la próxima semana nos vemos en este mismo canal ya hablando de cuáles fueron los resultados y el proceso que vendrá en los próximos 4 años. Eso sí, con el paréntesis de que se va a venir claramente una segunda vuelta. Que estén muy bien. Chao, chao. Adiós. Chao, Claudio. Chao, Pedro.